Nunca pensé que trabajar en la mansión de la señora Valeria cambiaría tanto mi vida, aunque de una manera que jamás podría haber imaginado. Siempre he sido tímida, reservada, con miedo de llamar la atención. Pensé que ser sirvienta sería solo limpiar, cocinar y atender la casa. Nada que no pudiera manejar. Pero la realidad era mucho más cruel. Mi primer día estaba lleno de nervios. Entré con mi delantal impecable, las manos temblando, intentando recordar todos los procedimientos que me habían explicado en la entrevista. Valeria, con sus tacones altos y su mirada penetrante, me recibió con una sonrisa que más parecía una mueca calculada. «Espero que seas tan eficiente como bonita». «No, querida», dijo mientras miraba mi uniforme y luego mi cara con un gesto de leve desaprobación. Tragué saliva, sonriendo tímidamente. «Haré lo mejor que pueda, señora». Los primeros días fueron difíciles, pero lo peor no eran las largas horas ni la presión de mantener todo impecable, sino los comentarios constantes, sarcásticos y humillantes de Valeria, sobre todo frente a los invitados. Recuerdo perfectamente la primera vez que sucedió. Era un sábado por la tarde. La casa estaba decorada con flores frescas y velas perfumadas. Los invitados eran ricos, conocidos de la alta sociedad, y yo, la sirvienta joven y torpe que Valeria siempre parecía querer exhibir, estaba encargada de servir las bebidas. Llevaba una bandeja con copas de champán, intentando caminar con la mayor seguridad posible, pero sentía como el peso de la bandeja y la ansiedad me hacían temblar. Valeria apareció a mi lado de repente. «Oh, mira. La pequeña sirvienta ha decidido aprender a caminar en tacones, ¿o es que quiere derramar todo en los invitados?», dijo con su voz melodiosa pero venenosa. Su risa cortó el aire y todos los presentes giraron a mirarme. Sentí como la sangre se me subía a la cara. «Ese sí, señora», balbuceé, pero no hubo manera de escapar de sus ojos brillantes, llenos de malicia. Tratando de recomponerme, caminé más despacio, concentrándome solo en no derramar una gota. Pero el destino parecía burlarse de mí. Tropecé con un pequeño tapete que no había visto y la bandeja dio un pequeño giro, haciendo que una copa se inclinara peligrosamente. Valeria soltó una carcajada estridente. «Ah, qué elegante. ¿Acaso sirves champán a tus invitados o les regalas una bebida sorpresa en la alfombra?», exclamó mientras todos se reían. Yo me incliné apresuradamente para recoger la copa, deseando desaparecer de la tierra. Desde ese día, los comentarios y humillaciones se hicieron rutina. Cada error, por mínimo que fuera, se convertía en motivo de burla. Si me manchaba con algún polvo de limpieza, si la comida no estaba exactamente en la temperatura perfecta, si olvidaba un detalle pequeño, Valeria lo convertía en espectáculo. Pero lo peor era la sensación de impotencia. Sentía que estaba atrapada en una jaula dorada. Podía escapar físicamente, pero cada contrato, cada deuda, cada compromiso que me había llevado hasta ahí me mantenía atada. Comencé a buscar maneras de mejorar, de no cometer errores, de pasar desapercibida. Limpiaba más rápido. Memoricé todos los nombres de los invitados, repasaba mentalmente los pasos del servicio de mesa, pero nada parecía suficiente. Fue entonces cuando conocí a Carla, la cocinera, que llevaba más años en la casa. Era amable, dulce, pero con una mirada que parecía saberlo todo. «No te preocupes demasiado por Valeria», me dijo un día mientras pelaba patatas frente a mí. «Ella disfruta humillando a los demás, te lo advierto. Pero no tiene la razón. Aprende a observar. Pequeña, siempre hay un punto débil que puedes aprovechar». Esa noche, mientras volvía a mi habitación después de otro episodio de vergüenza en la sala principal, sentí algo que jamás había sentido, una chispa de rabia. No una rabia explosiva, sino esa que se cocina lenta, que te da claridad y fuerza. Tal vez había una manera de salir de este círculo de humillación, pensé. Tal vez podía encontrar un modo de devolverle algo de su propia medicina. Sin embargo, esa idea era solo un germen. Todavía no sabía cómo, ni cuándo, ni siquiera si debía. Solo sentía que, por primera vez, estaba empezando a dejar de ser la víctima perfecta y a mirar con ojos diferentes a mi opresora. Y fue en ese instante, caminando sola por los pasillos silenciosos de la mansión, cuando escuché algo que nunca olvidaría. Valeria hablando sola, con tono de enojo, claramente frustrada por algo que no debía ser revelado. No entendí todo, pero escuché lo suficiente para saber que había secretos en esta casa. Secretos que podrían cambiarlo todo. Secretos que, si se revelaban, podrían darle la vuelta a la situación de manera inesperada. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. Mi curiosidad y mi recién descubierta chispa de rabia se entrelazaron. Quizás, solo quizás, la oportunidad de cambiar las tornas estaba más cerca de lo que imaginaba. Al día siguiente, los invitados volvieron, y esta vez Valeria estaba más despiadada que nunca.
Me lanzó una mirada que mezclaba desdén y anticipación, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Mientras servía las bebidas, sentí sus ojos sobre mí, esperando cualquier error para burlarse, pero algo había cambiado en mí. Ya no era solo miedo lo que sentía. Había otra emoción más poderosa que empezaba a crecer dentro de mí, la necesidad de justicia, y, lo admito, también un deseo secreto de venganza. Esa noche, al terminar el servicio, recogí la cocina con manos temblorosas, pensando en los pasos que daría. No podía cometer errores, pero tampoco podía seguir siendo la sirvienta que siempre fue el blanco de la burla. Algo debía cambiar. Y aunque no sabía cómo, una cosa era segura, Valeria estaba a punto de descubrir que yo no era tan débil como ella creía. Y así, mientras me acostaba, el plan empezaba a formarse en mi mente. No sería una venganza inmediata, no aún. Necesitaba paciencia, observación, estrategia. Pero en lo más profundo, sabía que algo grande estaba por venir. Algo que podría cambiar mi vida para siempre, o destruirme en el intento. Los días pasaban y cada jornada en la mansión se convertía en un campo de batalla silencioso. Cada gesto, cada movimiento, era observado, analizado y, a menudo, utilizado en mi contra por Valeria. Aprendí rápido que no bastaba con hacer las cosas bien. Tenía que ser perfecta, invisible, casi fantasma, algo que, para un ser humano, es imposible. Recuerdo aquel martes por la tarde, el día en que sentí que mi paciencia comenzaba a transformarse en algo más que simple irritación. La casa estaba abarrotada de invitados, empresarios, socialités, amigos de la señora. Yo estaba encargada de servir unos canapés calientes recién salidos de la cocina. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la tensión acumulada de los días anteriores. Valeria apareció a mi lado de repente, como una sombra con tacones, y señaló con el dedo un canapé que parecía ligeramente torcido en la bandeja. «Oh, querida, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Pensé que habías practicado cómo sostener una bandeja, o ya olvidaste las lecciones básicas de la vida». Su risa cortante resonó en la sala mientras todos los invitados giraban la cabeza para mirarme. Sentí como mi rostro se encendía, mientras un sudor frío recorría mi espalda. Intenté recomponerme, colocando los canapés correctamente, pero al inclinarme para alcanzar uno en la esquina, tropecé con un pequeño escalón que no había visto. La bandeja cayó con un golpe sordo y varios canapés rodaron por el suelo. La risa de Valeria fue devastadora. «Mira, la princesa de la cocina nos obsequia un espectáculo gourmet», dijo, mientras sus invitados aplaudían y se reían, algunos de manera nerviosa, otros abiertamente. Sentí una mezcla de humillación y rabia que me atravesó como un puñal. Hasta ese momento, siempre había soportado en silencio, pero algo dentro de mí se quebró. No era solo tristeza, era indignación, y esa emoción me llenó de una claridad sorprendente. Esa noche, después de que todos se fueran y Valeria estuviera ocupada con sus propios asuntos, me encerré en la pequeña habitación que me asignaban. Empecé a pensar, si ella puede humillarme con tanta facilidad, yo también puedo hacer algo pequeño pero significativo. Los días siguientes fueron una especie de ensayo mental. Observaba cada movimiento de Valeria, escuchaba sus conversaciones, memorizaba sus rutinas, hasta los gestos más mínimos que ella pensaba que pasaban desapercibidos. Encontré pequeños detalles que podrían ser usados, su perfume favorito, su debilidad por ciertos postres, incluso su manera de reaccionar cuando algo no estaba exactamente como ella quería. Cada fragmento era una pieza del rompecabezas que planeaba armar. Fue durante una de esas observaciones que descubrí algo más inquietante. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, encontré un cajón mal cerrado en el escritorio de Valeria. Por un instante dudé, pero la curiosidad pudo más. Dentro, había cartas y documentos que hablaban de un asunto que podría arruinarla si salía a la luz. Un secreto financiero que involucraba negocios poco legales, transferencias desconocidas y nombres que no deberían aparecer jamás juntos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la llave para cambiar la dinámica de poder entre nosotras. Por primera vez, entendí que mi situación no era solo una cuestión de paciencia o tolerancia, tenía en mis manos un poder que Valeria ni siquiera sospechaba. Pero debía ser cautelosa. Un movimiento en falso y todo podría revertirse contra mí. Mientras planeaba mis próximos pasos, comencé con un pequeño sabotaje cotidiano. Una bebida mal colocada, una copa ligeramente movida, un canapé con una decoración invertida. Nada demasiado obvio, pero suficiente para irritarla sutilmente, para mostrar que no estaba completamente a su merced. Cada vez que ella fruncía el ceño, sentía una pequeña victoria, una chispa de satisfacción que me daba fuerza. El cambio más profundo ocurrió una noche cuando,
frente a una reunión de invitados, Valeria comenzó a burlarse de mí por un error mínimo en la mesa de postres. Me reí por primera vez en mucho tiempo, pero no de ella, sino conmigo misma y mi plan. Esa risa silenciosa fue el primer paso de mi transformación, de víctima pasiva a participante activa en mi propio destino. Esa misma noche, mientras organizaba los utensilios de la cocina, decidí que el próximo paso sería más audaz. No era suficiente con pequeñas molestias. Necesitaba un acto que realmente captara su atención y le recordara que yo podía actuar, que tenía agencia, que no era simplemente un juguete para su diversión cruel. La idea de cómo hacerlo comenzó a tomar forma, pero requería paciencia, precisión y una observación aún más minuciosa de Valeria y sus hábitos. Mientras me acostaba esa noche, con la cabeza llena de planes y estrategias, entendí algo esencial. La humillación que había soportado ya no me definía. La que definía ahora era la persona que estaba empezando a surgir dentro de mí, calculadora, observadora, paciente, y con un secreto que podría inclinar la balanza. Valeria no sabía que la sirvienta tímida que siempre había humillado estaba empezando a transformarse en alguien que podría cambiarlo todo. Y así, mientras la luna iluminaba débilmente mi pequeña habitación, respiré hondo y supe que la próxima humillación que Valeria me infligiera no solo sería respondida, sino que marcaría el inicio de mi propia pequeña venganza, una que, poco a poco, se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El primer acto consciente de sabotaje no fue impulsivo, fue meticulosamente planeado durante días. Sabía que cualquier error demasiado evidente me delataría, así que debía ser sutil, casi imperceptible para los ojos de Valeria, pero suficiente para que ella sintiera que algo no estaba bajo su control. Esa tarde, mientras preparaba la sala para una reunión privada con invitados selectos, observé con precisión el lugar donde cada copa debía estar, cada flor, cada candelabro. Valeria estaba en la habitación contigua, ocupada revisando su atuendo frente al espejo, ajustando joyas y maquillaje, sin sospechar que yo la estaba observando de manera diferente a antes. Esta vez no había miedo, solo concentración y un ligero cosquilleo de anticipación en la espalda. Decidí empezar por algo simple, mover discretamente un par de documentos importantes de la mesa donde Valeria planeaba mostrarlos. Solo un cambio de lugar de un papel por otro, algo que a ojos de un invitado normal pasaría desapercibido. Pero conocía a Valeria lo suficiente como para saber que notarían la diferencia inmediatamente. Cuando los invitados llegaron y ella empezó a revisar los papeles, su ceño se frunció apenas perceptiblemente. Esa mínima expresión de irritación me llenó de un extraño orgullo. Estaba funcionando. Pero no me detuve ahí. La preparación para los próximos días incluyó pequeños detalles, un vaso ligeramente más lleno de lo habitual, un mantel con una arruga estratégica, una bandeja de frutas con una pieza desplazada. Cada acción, por pequeña que fuera, sembraba un hilo de desorden que ella no podía ignorar. Y lo mejor era que los invitados empezaban a notarlo también, aunque confundidos, como si algo estuviera fuera de lugar sin poder ponerle nombre. Mientras tanto, el secreto que había descubierto seguía rondando mi mente como una sombra. Cada noche, lo revisaba mentalmente, memorizando nombres, fechas y transacciones. Sabía que si lo usaba en el momento adecuado, podría cambiar no solo mi posición, sino todo el equilibrio de poder dentro de esa casa. Pero debía esperar, debía ser paciente. La paciencia era mi mejor arma. El momento de mayor tensión llegó un miércoles por la tarde. Valeria había organizado una pequeña reunión con socios y amigos cercanos, y yo estaba encargada del té y los postres. Mientras servía, mis manos firmes a pesar de la ansiedad, noté cómo sus ojos me seguían con la intensidad de un depredador. Ella esperaba que cometiera algún error, pero esta vez yo no estaba allí para ser humillada, sino para actuar con precisión. Coloqué cuidadosamente una bandeja de tartaletas frente a la mesa, asegurándome de que cada pieza estuviera perfectamente alineada, excepto una, que movía apenas 1 milímetro fuera de lugar. Valeria la notó de inmediato y soltó un suspiro dramático, murmurando algo que solo yo podía escuchar. Siempre hay algo que esta niña no puede controlar. La pequeña sonrisa que apareció en mis labios fue casi imperceptible, pero suficiente para sentir una chispa de victoria. Después de la reunión, mientras limpiaba los restos del té, recibí un mensaje inesperado de Carla, la cocinera. Me había dejado una nota en la cocina, bien hecho. Pero recuerda, la paciencia es más fuerte que la prisa. El momento correcto hará que todo estalle. Su advertencia me recordó que debía mantenerme alerta. La venganza no era solo un acto, sino un proceso. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, decidí dar un paso más audaz. Sabía que Valeria tenía un amor particular por su colección de perfumes caros, un pequeño tesoro que cuidaba como si fueran joyas. Con cuidado, abrí uno de los frascos y,
Utilizando un poco de ingenio, mezclé un perfume barato pero similar con el suyo en cantidades mínimas. No sería detectable al primer olfato, pero lo suficientemente notorio para crear confusión y desagrado sutil cuando lo usara. Al día siguiente, cuando Valeria entró en su habitación y aplicó el perfume, su expresión de sorpresa y disgusto me llegó a la sala a través de los ecos de la casa. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no de miedo, sino de emoción. Estaba funcionando. Pequeños sabotajes, gestos sutiles, cambios estratégicos, y aún nadie sospechaba de mí. Sin embargo, mientras celebraba mis pequeños triunfos internos, una pregunta persistía en mi mente. ¿Cómo podría usar el secreto que había descubierto para rematar mi plan? Sabía que ese era el verdadero poder, pero también que cualquier error podría arruinarlo todo. Debía esperar, observar, aprender y actuar en el momento exacto. El final de esa semana llegó con otra humillación frente a invitados, pero esta vez algo había cambiado en mí. Mientras Valeria se burlaba de mi torpeza al derramar ligeramente una copa de vino, en lugar de sentirme devastada, sentí un fuego que me impulsaba a mirar más allá del momento. Cada risa suya, cada comentario sarcástico, alimentaba la idea de que la próxima vez no sería solo una pequeña molestia lo que ella sentiría, sería algo que cambiaría la relación de poder entre nosotras para siempre. Y así, mientras me acostaba, con la mente girando y los ojos brillando de determinación, supe que estaba lista para el siguiente paso. Pequeños sabotajes habían sido solo el comienzo. Lo que venía sería más grande, más audaz, y esta vez, Valeria sentiría de verdad que la sirvienta que siempre humillaba no era tan indefensa como ella creía. La semana siguiente fue un torbellino de planificación y observación. Cada movimiento de Valeria, cada gesto de arrogancia, era registrado en mi mente como un mapa que debía seguir al pie de la letra. Sabía que, si quería que mi plan de venganza tuviera éxito, debía combinar pequeños sabotajes con la revelación estratégica de su secreto. Pero todo requería paciencia, un solo error podía arruinarlo todo. El momento decisivo llegó durante una cena organizada por Valeria con algunos de sus socios más influyentes. La mesa estaba impecable, las copas brillaban bajo la luz de los candelabros, y los invitados eran todos personas que podrían hacer o romper su reputación en un instante. Yo estaba encargada de servir el plato principal, pero esta vez mi papel no sería solo cumplir con el protocolo, sería el primer paso de un sabotaje que, aunque sutil, tendría un efecto devastador. Valeria, elegante y altiva como siempre, me lanzó una mirada que mezclaba desprecio y expectativa. Esperaba un error, un tropiezo, algo que reforzara su dominio sobre mí. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, una certeza de que este sería el momento en que empezaría a cambiar las reglas del juego. Mientras servía los platos, moví ligeramente la disposición de los cubiertos de Valeria y de un invitado cercano, suficiente para provocar una ligera incomodidad cuando se dieran cuenta, pero sin levantar sospechas inmediatas. Luego, coloqué un pequeño cambio en la temperatura de uno de los platos, el suficiente para que el sabor se alterara de manera mínima, algo que Valeria notaría de inmediato y reaccionaría visiblemente frente a los invitados. No tardó en suceder. Apenas Valeria probó su plato, su expresión cambió. Primero sorpresa, luego irritación, y finalmente, un comentario seco que resonó en toda la sala. «Parece que la cocina hoy no ha estado a la altura», dijo, con un tono que buscaba humillarme frente a todos. Los invitados intercambiaron miradas confundidas, algunos disimulando sonrisas incómodas, otros preocupados por la tensión evidente. Pero esta vez, en lugar de temblar, sentí un poder silencioso recorrerme. Cada pequeño sabotaje, cada movimiento calculado, estaba dando frutos. Valeria se movía con incomodidad, revisando sus notas, tocando su plato, ajustando los cubiertos, y yo la observaba desde mi posición, controlando la situación con precisión. Sin embargo, la verdadera fuerza de mi plan residía en algo más profundo, el secreto que había descubierto. Sabía que, si llegaba el momento adecuado, podría usarlo para cambiar no solo mi posición en la casa, sino también su prestigio frente a quienes más le importaban. Pero debía ser cuidadosa. Revelarlo demasiado pronto sería peligroso. Debía esperar el instante perfecto para que el impacto fuera devastador. Después de la cena, mientras limpiaba cuidadosamente la sala, Valeria me llamó a su despacho. Su expresión era mezcla de sospecha y confusión. «¿Por qué algo tan pequeño parece desordenado hoy?», preguntó, su voz más controlada pero con un dejo de irritación que no podía ocultar. Respondí con calma, sin titubear, aparentando humildad, mientras por dentro sentía un triunfo silencioso. Esa noche, mientras guardaba los últimos utensilios de la cocina, reflexioné sobre cómo cada pequeño acto de sabotaje había comenzado a cambiar la dinámica entre nosotras.
Valeria ya no me veía solo como la sirvienta torpe y humillable, empezaba a percibir que había algo en mí que no podía controlar completamente. El verdadero giro dramático estaba por llegar. Unos días después, mientras organizaba algunos documentos que Valeria había descuidado, encontré la oportunidad perfecta para usar su secreto de manera sutil pero decisiva. En un momento en que ella confiaba plenamente en mí, coloqué discretamente un par de cartas estratégicas en un lugar donde los socios más importantes podrían verlas durante una reunión informal. No era la revelación total, pero sí suficiente para plantar la semilla de la duda y la desconfianza. El efecto fue inmediato. En la siguiente reunión, Valeria se mostraba más tensa, revisando documentos que antes nunca habría dudado de mostrar, corrigiendo cada detalle con una ansiedad que nadie había visto antes. Los invitados empezaron a notar pequeñas inconsistencias, preguntas que antes jamás habrían hecho, y yo, observando desde la distancia, sentí una mezcla de satisfacción y temor. Satisfacción por mi éxito, temor por la intensidad de lo que estaba desencadenando. Por primera vez, Valeria parecía vulnerable. Su dominio absoluto estaba resquebrajándose frente a los ojos de quienes ella creía incondicionalmente leales. Y yo, la sirvienta que había soportado meses de humillaciones, era la arquitecta de esa transformación silenciosa. Esa noche, mientras me acostaba, comprendí algo fundamental. El poder no estaba solo en la venganza inmediata, sino en la estrategia, en la paciencia, en la precisión. Cada pequeño acto había sido un paso hacia un cambio radical, y aún quedaba un movimiento final que consolidaría todo. El desenlace estaba cerca. Valeria sentiría la magnitud de lo que yo podía hacer, y su mundo, cuidadosamente construido, comenzaría a desmoronarse, todo por una sirvienta que ella creyó siempre débil y torpe. Todo culminó una tarde de otoño, cuando Valeria había organizado lo que creía sería su reunión más importante del año, un encuentro con inversionistas y amigos influyentes, aquellos cuya aprobación consolidaba su posición en la alta sociedad. Yo estaba a cargo del servicio de té y café, pero esta vez mi papel no sería solo servir, sería el último movimiento de una estrategia que había estado madurando durante semanas. Desde temprano, noté que Valeria estaba más nerviosa que de costumbre. Sus gestos, siempre tan calculados, estaban cargados de tensión. Revisaba papeles una y otra vez, ajustaba su vestido frente al espejo, comprobaba que cada accesorio estuviera en su lugar, sin saber que yo ya había colocado discretamente ciertos documentos estratégicos donde los invitados no podrían ignorarlos. La reunión comenzó con risas y conversación, pero pronto, cuando Valeria abrió un dossier para mostrar cifras y contratos, uno de los inversionistas levantó una ceja, frunció el ceño y preguntó: «Señora Valeria, ¿puede explicar estas transferencias y los nombres involucrados en estos documentos?». El silencio que siguió fue como un golpe en la sala. Valeria palideció, su elegancia habitual desmoronándose ante la evidencia que yo había colocado con cuidado. Intentó recomponer su postura, buscó en sus papeles alguna justificación, pero los documentos estaban exactos, irrefutables. Los invitados intercambiaban miradas, susurraban entre ellos, y la tensión era palpable. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Todo el miedo, toda la humillación que había soportado, se convirtió en una sensación poderosa de control y justicia. Ya no era la sirvienta torpe que Valeria humillaba, era la mujer que había encontrado la fuerza de actuar con inteligencia y paciencia, usando la información que ella creía segura para cambiarlo todo. Valeria intentó minimizar la situación con comentarios rápidos, risas nerviosas y frases de excusa. Pero nadie le prestaba atención. Su mundo, cuidadosamente construido sobre apariencias y poder, se estaba desmoronando frente a sus ojos, y yo lo había orquestado sin que ella lo sospechara. Mientras los invitados discutían entre ellos y algunos se retiraban con expresiones de desaprobación, Valeria me lanzó una mirada cargada de furia y desesperación. ¿Tú has hecho esto?», preguntó, casi sin voz, intentando aferrarse a su autoridad perdida. Sonreí, con calma, manteniendo mi compostura. «Solo observé, señora», respondí con firmeza. «Y aprendí lo suficiente como para saber cuándo actuar». El golpe final no fue solo el impacto de los documentos, fue también el reconocimiento silencioso de que yo había dejado de ser la víctima indefensa. Cada pequeño sabotaje, cada paso de paciencia, cada error aparente que había cometido frente a sus invitados había sido parte de un plan mayor. Y ahora, Valeria lo entendía, aunque no podía admitirlo frente a nadie más. Esa noche, después de que los últimos invitados se retiraran y la mansión quedara en silencio, Valeria me buscó en la cocina. Su mirada era una mezcla de ira, incredulidad y, sorprendentemente, respeto. «Nunca imaginé que alguien como tú podría», se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras. La escuché en silencio, sin interrumpirla.
Por primera vez, había un entendimiento tácito. Ya no era simplemente la sirvienta humillada. Había pasado a ser alguien que podía cambiar el curso de las cosas, alguien que podía decidir cómo se equilibraba el poder en esa casa. Y aunque no todo estaba resuelto, y aunque Valeria todavía podía intentar recuperarse, sentí que había ganado algo más importante que una venganza: mi dignidad, mi voz y la certeza de que nunca más permitiría que alguien definiera mi valor por su capricho. Esa noche, mientras me acostaba, con la mansión silenciosa a mi alrededor, comprendí que la humillación había sido solo el inicio de una transformación. La sirvienta tímida y temerosa había dejado de existir. En su lugar, había surgido una mujer capaz de actuar con inteligencia, paciencia y determinación, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera y para demostrar que incluso los más poderosos podían ser vulnerables frente a alguien que no temía levantarse por sí misma. El eco de sus risas pasadas, de sus burlas y desprecios, ya no me alcanzaba. Ahora era yo quien controlaba la narrativa, quien decidía cuándo, cómo y dónde ejercer mi poder. Y por primera vez en mi vida, sentí que el mundo, con toda su injusticia y su arrogancia, podía inclinarse, aunque solo un poco, hacia alguien como yo, una sirvienta que había aprendido a transformar el dolor en fuerza y la humillación en victoria.